¿sí? De la importancia de educarse, del aprendizaje, la excelencia como proceso y no la evaluación, lo que tiene que ver mucho con valores, con cualidades, con habilidades blandas para el siglo XXI. La autonomía en vez de obediencia, si es el respeto público al profesor, sino más bien la autonomía. El aprendizaje por enseñanza, ¿sí? Que sea más práctico, más socrático. Y en temas vinculados con la producción, en tener más construcción de comunidad, que de pasar de un tema productivo a un punto de construcción de comunidad, ¿no? Más comunitario, más colaborativo, más social. Eh, entonces, estas son las 5 grandes reflexiones que nos plantea este autor, Carbonell, sobre cuáles son los movimientos pedagógicos alternativos que podríamos aplicar en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿cómo ven estas 5 características en los modelos pedagógicos que venimos aplicando actualmente? ¿Creen que impulsamos la construcción de sentido, la excelencia como proceso? ¿Creen que estamos dando un espacio para la autonomía de los alumnos? ¿Creen que impulsamos el aprendizaje sobre los procesos de enseñanza magistral? ¿Y creen que estamos preparando a los jóvenes para vivir una vida en comunidad y más que en temas netamente productivos, monoproductivos, ¿sí? De la gran industria, la gran empresa? ¿Cómo creen que están nuestros modelos con respecto a estos 5 factores? Yo pienso, profe, que estamos un poquito en camino, no lo logramos totalmente, pero hacemos algo. Y yo le cuento una anécdota que tengo con un estudiante y que me puso a pensar mucho, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar un portafolio y este guagua no me entrega el portafolio desde la semana 6 y he estado conversando con qué pasó y allá le entrego, y allá le entrego. Pero además de este portafolio nosotros tenemos que trabajar un proyecto y hemos trabajado en estas semanas el proyecto Salud Planetaria. Entonces ellos tienen que investigar, hacer unas propuestas, cómo podemos contribuir a esta salud planetaria, a la dieta. Y en esta semana, este viernes, teníamos que presentar estos proyectos y cuando este guagua asoma con un proyecto, pero no, o sea, me dijo helada. Creo que en lugar de estar haciendo todos los trabajos y las tareas del portafolio, se dedicó al 100% a su proyecto. Mal podía no ponerle un 10 más que 10 porque lo hizo de una manera tan espectacular. Incluso había grabado un video, utilizó Genially. Bueno, me dejó, pero totalmente sorprendida y me puse a pensar, no, o sea, ¿qué pesa más? ¿Cómo, ¿qué le pongo? ¿Cómo le pongo 0 en los portafolios y 10 en el proyecto? O sea, qué injusto sería, ¿no? Y ahorita que usted nos dice todo esto, pienso que es como que también el sistema nos presiona, porque yo tengo que asignar una nota para el ministerio, para la plataforma, para todo esto. Y sin embargo también estamos un poco construyendo todo esto que se nos pide. Y este guagua me puso mucho a pensar, me puso a pensar en que, ¿y ahora cómo hago? ¿Qué hago? No sé si tener una clase tutorial y trabajar algo de su portafolio, pero por ejemplo, darme cuenta en que él logró, ahorita mire, él fue autónomo, se hizo su proyecto, lo construyó, trabajó en eso y propone no hacer un huerto en su jardín, venir a su jardín, va a su jardín, aquí va a sembrar y tanta cosa. Entonces, sí creo que debemos pensar, repensar en todas estas innovaciones y en cómo, cómo tratar de ayudar y empujar a los guaguas a a esta construcción, a esta nueva forma de aprender. Sí, yo creo que hacia allá van los modelos, los métodos y las técnicas, ¿no? Eh, y yo creo que el modelo se ha cambiado mucho, pero aún tenemos una permanecencia de los procesos de obediencia al docente, de la evaluación cuantitativa, ¿sí? Y enfocados muchas veces al tema del éxito profesional individual, ¿no? Entonces, esos modelos antes del COVID, pero ya a raíz del COVID también plantea muchas variantes. ¿Alguien más? ¿Una segunda intervención? ¿Cómo creen que nosotros estemos sobre 10 aplicando estas 5 grandes recomendaciones iniciales de cómo deberían ser los nuevos modelos pedagógicos innovadores? Sí, profe, yo Jenny. sí, igual creo que todavía estamos en proceso.
hay muchas cosas por hacer. Fue justamente lo que yo veo es la autonomía, el poder desarrollar esta parte, y como usted manifestaba, generalmente el trabajo en los más pequeños lo hacen los padres. Entonces, y también tuve la oportunidad de asistir a una reunión de un grado de padres de familia en donde podemos observar esta situación en que el padre está junto al niño recibiendo las clases, pero se le escucha, ¿no? Que dice, dile esto, y le corrige, y entonces no le dejan desarrollar esta parte a los estudiantes, y eso es, creo que sería tal vez la parte más difícil con los pequeños, en tratar de conseguir que ellos trabajen de esta manera. Entonces ahí también tenemos que trabajar con los padres, en el sentido de que nos ayuden al desarrollo de esta habilidad, de esta situación en que tienen que trabajar los niños. Por lo demás, poco a poco se va avanzando, pero sí se sigue incursionando en estos elementos para ir modificando este modelo que estamos trabajando, que es el aprendizaje basado en proyectos. Y al final yo les puedo decir con un poquito más de reflexión y de aprendizaje, que el aprendizaje basado en proyectos es una técnica, sí es una técnica, y es la punta del iceberg. Y al final también las autoridades nos dan solamente la punta del iceberg, pero nos dejan de dar todo el contenido pedagógico y metodológico que está detrás. Y yo creo que el rol del maestrante, en este caso suyo, es trabajar más basado en modelos y en métodos. Muchas veces el gran problema es que los modelos y métodos requieren una autorización oficial y estatal o una inversión, pero es hacia dónde deberíamos ir. ¿Sí? A mí cuando las escuelas me hablan del PLAEPET, del ABP, estoy de acuerdo, ¿sí? Pero yo les pido un poco más hablar del modelo, del método, ¿sí? De desarrollar sus propios métodos. Ahora vamos a ver algunos casos de desarrollo de métodos propios. Y para desarrollar un método propio o una metodología propia, tengo que trabajar sobre la vertiente de un modelo, que son las corrientes. ¿Sí? Las corrientes con las que ustedes aprendieron pedagogía, esas corrientes van evolucionando, no tan rápido, porque también se van adaptando. Y muchas de esas recogen estos principios, ¿no? Puede ser que hace 20 años Paulo Freire no haya sido bien entendido y que recién hoy, en el contexto actual, pueda ser mejor entendido en el contexto de la actualidad, ¿no? Cuando volvemos a poner en la mesa otros valores sociales que en ese momento tal vez coyunturalmente no eran tan aplicables. Entonces, hecho eso, también hay una variante de escenarios y de condicionantes, ¿no? Que es muy importante antes de empezarles a hablar de los modelos. Hay una concepción de lo público y de la escuela pública asociada a la comunidad, es decir, hay una revaloración del tema comunitario, del tema social. En algún momento vivimos muchas corrientes y ahora siempre depende también de los modelos sociopolíticos, ¿no? A veces hay mucha crítica a lo público, a lo comunitario, a lo social, y tratamos de pensar en solo un modelo privado, que lo privado es lo eficiente, es lo bueno, es lo bonito. Cuando hay modelos ancestrales que han trabajado mucho en lo colaborativo, en lo comunitario, y que han sido muy exitosos, ¿sí? Y ahora con el COVID y antes del COVID se estaba volviendo mucho a esos modelos, ¿no? No solo a nivel educativo, sino a nivel también turístico, a nivel productivo, a nivel de darle mucho valor a lo hecho humano, a lo artesanal, a lo tradicional, a lo de origen, ¿sí? Por ejemplo, el blockchain no solo es una tecnología, per se, el blockchain logra rescatar las cosas de origen. Cuando me preguntaba Cristina de Otherbar, ¿sí? Que la pueden encontrar en internet o en Google, esta marca de chocolate ecuatoriano de origen, yo he tenido la oportunidad de trabajar con productores de cacao a nivel de emprendimiento y la maquila de la industria del cacao es terrible, porque todo el proceso de producción de cacao, yo lo he visto desde la siembra hasta que llega a la maquila, es terrible. Lo que gana la persona que produce el cacao es mínimo comparado al cacao de exportación, al fino de aroma ya hecho barra. Entonces,
Las tecnologías al final nos permiten que esa gente que no tenía acceso a nuevos mercados pueda poner una escalera, que es el blockchain, para que pase de ser productor o productor a ser también distribuidor. Entonces, hay una revaloración en el mundo actual y el COVID aumenta esto, ¿no? Aumenta esta valoración del origen. Yo, mi primer viaje fuera de Quito fue a Zuleta. Yo tengo mucho cariño por la provincia de Imbabura y fue a Zuleta. Y claro, fuimos a un lugar que vendían borrego y todo, que era al aire libre y todo eso, se lo recomiendo, se llama La Buena Mesa, creo que se llama, a 10 minutos de Zuleta, mascarillas de chamano y todo eso. Y eso adquiere mucho, mucho valor tradicional. Estoy seguro que esto va a tener un auge en el mundo, porque todas estas cadenas de hoteles en masa, ¿sí? Van a tener un decrecimiento, porque a pesar que haya la cura va a llegar de manera lenta. Y la gente va a preferir estos temas más comunitarios, más cercanos, que sepas quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, ¿no? Entonces, eso está adquiriendo mucho valor. El COVID, creo que el COVID va a dar un impulso muy fuerte a estos modelos que vamos a ver ahora. Hay una creación de movimientos educativos y sociales transformadores, ¿sí? No me gusta hablar de política en mis clases. Yo definitivamente no milito, casi nunca he militado, soy más técnico. Tengo mi corazón más progre, más de izquierda, por toda mi formación y mi corriente indigenista desde joven. Pero lo que pasó en Chile es muy fuerte, ¿no? Lo que pasó en Chile es muy fuerte, ¿sí? Tal vez el contexto del COVID no nos deja ver lo que pasó en Chile, con todo el contexto y el ambiente polarizado que tiene el Ecuador, políticamente no nos deja ver la magnitud del movimiento chileno, ¿no? La magnitud del movimiento chileno a nivel de Latinoamérica es muy fuerte, ¿no? Este cambio constitucional que ellos están teniendo es un cambio de corriente en un modelo que en teoría económicamente es el más exitoso de Latinoamérica, Por ejemplo, en los ámbitos que yo manejo es el más exitoso, a nivel de generación de startups, de emprendimientos, no tenemos punto de comparación. A nivel de investigación y desarrollo, el modelo chileno no tiene punto de comparación con el ecuatoriano. Pero les digo por experiencia propia, no es un país al que me ha gustado ir y volver, ¿sí? Porque no sé si alguien tiene familiares o descendencia chilena, lo siento, pero no ve mucha felicidad en la calle, ¿sí? No ve mucha felicidad en la calle. Entonces, esto que acaba de pasar tiene mucha influencia con todo lo que ha pasado a nivel educativo en Chile, ¿no? Chile tuvo un gran proceso de revolución educativa, no lo he estudiado muy a fondo, pero es todo lo que es la Fundación Educarte y todo eso, tuvieron un gran proceso. El proceso de design thinking que ustedes trabajan fue implementado a nivel de todo Chile, tuvo un gran proceso de revolución educativa que ahora estaba rindiendo sus frutos como movimiento de transformación social, ¿no? Y hay una gran profundización de estudios culturales, ¿no? Lo antropológico, lo cultural, lo intercultural toma una relevancia mayor en nuestros tiempos actuales. Yo sé que una de las mejores materias que tiene esta maestría es interculturalidad, es una de las cátedras más valoradas y más respetadas dentro del MEILE, y creo que eso es muy bueno, ¿no? Porque le da otra visión más integral y más conectada hacia nuestras raíces, al proceso educativo. Y eso se combina, todos estos grandes procesos culturales y todos estos momentos de transformación que vienen pasando en las últimas décadas, ¿sí? En donde lo social adquiere un valor singular. Todo lo que ha pasado en pandemia va a tener un efecto enorme, ¿no? Se combina con esta aceleración del mundo que ya vimos, estos temas de los cambios de profesiones y desaparición de profesiones, esta generación enorme de información que estamos teniendo, la facilidad de acceso a contenidos, ¿sí? El cambio del desarrollo global, ¿no? Estamos en un cambio de corriente, el tema de sostenibilidad. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte todo este efecto que yo les dije la anterior vez, este efecto de Greta Thunberg, de darnos cuenta que en verdad vamos a vivir las consecuencias del calentamiento global y de la crisis ambiental, ¿no? A veces no vemos estos programas, ¿no?
lo pasamos en el playlist o no oímos, y a veces nos cuesta reciclar, ¿sí? No sé cuántos de ustedes reciclan. ¿Quiénes de ustedes reciclan? ¿Quiénes tienen 3 basureros en su casa? Alcen la mano, como docentes. ¿Quiénes tienen 3 basureros en su casa? O sea, no basureros, pero sí reciclo, lo que es botella, cartón. Excelente, muy bien. ¿Quién más? Yep. Sí, estoy con Andrea, Yoconda, ¿quién más? Sí, estoy con problemas de mi conexión y no les veo a todos. O apagaron todas las cámaras, pero bueno. O estoy con problemas de mi conexión. ¿Ustedes me oyen bien? Sí, se le escucha bien, profe. Sí, yo tengo muchos, estoy con mala conectividad hoy y no les veo a todos. Pero bueno, deberíamos ser todos, ¿no? Entonces hay un gran contexto ambiental. Muchas gracias. Hay un gran contexto ambiental que está influyendo en los nuevos modelos sociales, y en esos modelos sociales está el modelo educativo. Y también hay una revalorización y una reconsideración de los aspectos de los más necesitados y de las personas que tienen capacidades especiales, ¿sí? Que tal vez es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel de educativo, en especial educativo público, y que es lo que más nos ha costado adaptarnos al triángulo de la educación como ustedes los contemplaban. Entonces, todas estas variantes en las que me he detenido un tiempo son muy importantes porque generan el contexto, ¿no? A mí me parece que es muy importante que cuando ustedes problematicen en sus tesis o en sus exámenes complexivos, partan de esta problematización, ¿no? Este entorno en donde se está moviendo la educación en el siglo XXI, y aquí tienen algunos 12 elementos, unos buenos 12 elementos de problematización, ¿no? Que también les puede servir en su caso final, y es el contexto, ¿sí? La educación tiene que trabajar en base al contexto. Muchos de estos factores desaparecerán o se invisibilizarán con respecto a los nuevos factores. A mí me gustaría hacer un trabajo de cuáles creen que van a ser los nuevos factores del COVID. ¿Cuáles creen que ustedes, unos 3 nuevos factores que vamos a encontrar que van a cambiar los modelos educativos a raíz del COVID? ¿Cuáles creen? Con ustedes he tenido un grupo más participativo en la clase. ¿Cuáles creen que van a ser esos factores? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué factores agregarían ustedes después del COVID a todos estos que hemos visto, de cambios culturales, de acceso a la información? ¿Cuáles creen ustedes? Mientras veo, y me cambio de red porque está fatal mi conexión con ustedes. ¿Qué 3 factores agregarían? Cristina levantó la mano porque ella es bien respetuosa de los turnos. ¿Qué factores agregarían ustedes? Yo creo que el uso de herramientas tecnológicas, más anexar en nuestras clases lo que es la tecnología, que no lo hacíamos de forma presencial antes. O sea, las TICs, siempre he habido las TICs, y realmente no lo hemos personalmente de forma potencializado como es. Ahora yo creo que sí se valora mucho esa parte, y sería ya cuando regresemos de forma presencial y cambiemos un poquito y vayamos ingresando y mejorar lo que es la aplicación de las TICs en las clases. Aplicar metodologías activas también. Considero. La masificación de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Creo que se ha masificado totalmente, ¿no? Y también considerar la parte emocional también de los estudiantes, y es también es muy importante esta parte. Muy bien. Mónica y Daisy. También podemos ver que es una buena oportunidad para fortalecer esto de salud, la nutrición y el bienestar integral en los niños y niñas. Entonces me parece que es fundamental y que eso se lo debería hacer ya. Muy bien, excelente, me parece. Ese hacer ya es de ustedes. En la problematización de casos, en la tesis, en el examen complexivo, partir de estos hechos, ¿sí? Entonces, siempre hablamos de la técnica, pero no partimos de los hechos fácticos que establecen un cambio de modelo, ¿sí? Entonces, es muy importante que empiecen a construir modelos. A mí me parece que el magíster no debería aplicar técnicas. Aplicar técnicas creo que lo podría hacer cualquier pedagogo, lo entenderán al final. Desarrollar modelos educativos creo que es el gran reto de los másters de innovación educativa. Daisy, o adaptar. Bueno, yo creo que en este momento estamos viviendo estas clases virtuales, algo que va a quedarse creo que por mucho tiempo, es
estar al frente de un computador, sea docentes, sean estudiantes, la autonomía que queremos, creo, todos los profesores en los alumnos, que los chicos sean capaces de trabajar por sí solos al frente de una pantalla, tal vez ya no con la supervisión de los padres. Las tareas, no tanto el peso de 10, 20 mil ejercicios, sino simplemente 3 concretos y se acabó. ¿Qué es lo que queremos para no estresar al estudiante? Que es un plan que tiene el Ministerio de Educación también. Y lo que me llama también la atención es que vamos a empezar a trabajar por proyectos. Así como dijo Anita, nos sorprenden muchos alumnos con las ideas que tienen y tanto es su potencial que quieren plasmarlo en algo. Entonces, yo creo que esas 4 cosas van a cambiar. Sí, muy bien, ¿no? El modelo híbrido, el modelo de que tiene mucho que ver con el tema de excelencia como proceso, pero de no tener el proceso de evaluación, ¿no? Porque está muy vinculado al tema de tareas, ¿no? Entonces me parece muy importante. Alzó la mano también Clever. Buenos días, compañeros. Pienso que dentro del propio uso de la tecnología empieza ya a minimizar otros factores adicionales que nos servían como herramienta de trabajo, y me refiero concretamente a los libros. Hablo por experiencia de ciertas editoriales que tuvieron que adaptar sus libros a ciertos contextos ya más tecnificados y empezaron a sacar los libros con los CDs. Luego esos libros por CDs fueron reemplazados por libros y enlaces tipo plataforma. Y en la actualidad pienso que ya a futuro también se va a minimizar el uso de textos académicos como tal, porque obviamente las fuentes de información, las fuentes de referencia en las que se puede realizar el trabajo y todas las plataformas adicionales que se han construido para estos medios están dejando muy de lado ya la participación de un texto como fuente de consulta concreto para el aula o para trabajo guía del estudiante. Eso, profe. ¿Y qué cree que va a reemplazar a los textos guía? Esa es una excelente reflexión. ¿Qué cree que va a reemplazar, Clever? Pienso que hay un grupo que está trabajando un proyecto similar en este curso y que esa respuesta suya le puede ayudar mucho. Pienso que en la actualidad ahora se puede generar estas evaluaciones autocalificadas que tiene ya una plataforma, las propias evaluaciones que se las realiza a través de Genial y del Quizzes y todas ellas. Pienso que si se podría llegar a una, como decía, una certificación de calidad de esos instrumentos, está ya el acceso hoy a todos, está abierto a la comunidad educativa y ya no se restringiría a un valor de pago. Eso creo, profe. Sí, yo creo que una de las grandes crisis que habrá después de esta época será la crisis de las editoriales. Igual se están adaptando, pero será una gran crisis. Entonces, todos estos componentes sociales, fácticos, tienen mucha influencia en el desarrollo de los modelos. Y justo decía en la anterior clase que en el estudio de Nesta sobre la inteligencia artificial en China, una de las grandes reflexiones que se da es que si la tecnología no va a estar accesible a todo el mundo, lo que puede existir es una revalorización de las metodologías tradicionales. Y muchas de las que vamos a ver hoy son metodologías revaloradas o adaptadas al contexto actual. No se olviden que el contexto que estamos viendo es un contexto pre-COVID, antes del COVID, construido antes del COVID. Posiblemente en un año tengamos que adaptar todo nuestro contenido de modelos educativos al post-COVID, ¿no? Con estas características que ustedes han dicho: bienestar, masificación de las TICs, diferente forma de cambio en forma de evaluación, ¿sí? Y un contexto más centrado en la persona, ¿no? En los grandes cambios que puede tener esa persona a lo largo del tiempo. Y el primer modelo que nos plantean es una pedagogía no necesariamente institucional, es una pedagogía que va más allá de lo que nos puede dar el marco normativo y donde podemos explorar nuevas formas de expandir la influencia del modelo educativo, ¿sí? Entonces, por un lado, en esta pedagogía no institucional tenemos la reflexión de la educación escolar, que es
en muchos casos, no digo que la que ustedes dan lo sea, pero en carácter general es muy abstracta y muy superficial. Se explora mucho los temas a nivel superficial y no tenemos tiempo, y las mallas son muy abundantes, hay mucho contenido y no podemos adentrarnos en los temas, y se procura que haya una forma que continúe, que sea una extensión de la educación tradicional o la educación que se da en el aula, que sea más extraescolar, ¿no? Que influya más en los temas de vida profundas y reales. Es lo que citaba ahora Verónica con respecto a este alumno que estaba realizando el proyecto, ¿no? Y justamente a raíz de que ustedes escogieron ser 6 grupos, yo monté una técnica activa para que ustedes hagan la presentación hoy en la tarde sobre mentoring, ¿sí? Entonces empecé a buscar ayer qué otras nuevas técnicas hay, ¿no? Y qué técnicas están. Entonces quise por ahí poner el exponential learning, pero todavía hay muy poco del exponential learning. Entonces más bien decidí poner mentoring, ¿no? Entonces, ¿cómo el profesor puede ir más allá del aula? Yo sé que hay muchas restricciones a nivel de regulación, pero ¿cómo podemos hacer que el proceso educativo vaya más allá del aula, ¿no? Y la idea es articular cualidades positivas de ambas modalidades, ¿no? De este modelo abstracto y superficial hacia un modelo que nos ayuda a profundizar y a resolver verdaderos problemas de los niños como componente educador. Y una de las aplicaciones de este modelo pedagógico no institucional es el conectivismo, ¿no? Yo no tengo la oportunidad de conocer a Dolores Reid, pero sí he tenido la oportunidad de leerlo ya por muchos años. A mí me causó mucho agrado encontrarla dentro de esta referencia doctrinaria de un nuevo modelo educativo, centrado mucho en lo que se llama los ciudadanos digitales, ¿no? Nosotros cuando empezamos a construir la agenda digital, nuestro plus era no adquirir tecnología, sino más bien construir este sentido de ciudadanía digital, ¿no? ¿Para qué usamos las redes? ¿Qué hacemos con las redes? ¿Qué hacemos con el Internet? ¿Qué hacemos con las nuevas tecnologías? Y empezamos a formular algunos proyectos de alfabetización digital en este sentido. Dolores Reid trabaja mucho en esto. Esta es una figura conectivista, una escuela conectivista, un modelo conectivista, sí, que debería ser el primer modelo que ustedes lo tengan en claro, sí, cuando vayan desarrollando sus proyectos, sus estudios, que es una evolución del conductivismo y el constructivismo, que ustedes lo tienen muy, que es el modelo, por así decirlo, general de nuestro modelo educativo, ¿no? Así como en el derecho tenemos la teoría romana del derecho, yo creo que el modelo educativo se ha construido mucho sobre el modelo constructivista. El conectivismo es una evolución del conductivismo y constructivismo, trabaja mucho la integración de los sistemas de la teoría sistémica, de la complejidad, de las ciencias del caos, de las redes y de la neurobiología, y trabaja mucho en la empoderación y formación de estos ciudadanos digitales, ¿sí? Entonces está muy encasillado. Yo lo que hago en estos modelos es darles un poco una pastilla de qué es el modelo, desde su parte de vista teórica, y trato de más bien proponerles con casos. Una de las aplicaciones de este modelo de pedagogías no institucionales y de este modelo conectivista es las ciudades educadoras. Entonces, yo recordaré que cuando ustedes empezamos el módulo, me dieron muchos casos de ciudades, de cómo hacer que la ciudad sea una extensión. Y si bien ahora el COVID nos plantea una imposibilidad de hacerlo, en algún momento del próximo año volveremos a la normalidad o a la nueva normalidad. Y yo creo que la nueva normalidad va a ser una normalidad sumamente práctica. Sí, yo creo que el mundo va a tratar de conocer más y de vivir más, ¿sí? Y yo creo que el mejor remedio que vamos a tener es permitir que nuestros alumnos no estén encerrados en un aula, ¿sí? No estén encerrados en un aula. Y en esos modelos el conectivismo es muy importante. Y parte de este concepto de conectivismo, este movimiento mundial de ciudades educadoras. También parte mucho una técnica activa, que es el aprendizaje-servicio. Sí, yo siempre pongo ahí el caso, por ejemplo, del banco de alimentos con el que yo he podido trabajar, que lo citan los autores también en esta obra como un ejemplo, cómo podemos hacer que los niños, los jóvenes, se involucren más en algo transformador, en algo que les ayuda a generar un aprendizaje significativo para cambiar su comunidad, su sociedad, su forma de vida. Estos bancos de alimentos son muy valiosos para trabajar en estas áreas, ¿no? Aprendizaje, servicio, proyecto, participación y reflexión. ¿Sí conocen los que hacen los bancos de alimentos? ¿Sí tienen conocimiento? ¿Sí saben? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien ha colaborado con el banco de alimentos? ¿Alguien tiene idea de qué hacer? Los bancos de alimentos
ayudan a que no se desperdicien los alimentos. Muchas veces en grandes cadenas de alimenticias, en restaurantes e incluso a nivel del hogar, se adquieren muchos productos que no son utilizados. Entonces hay un tiempo, eso podría actuarse mucho también la tecnología, en que se puede aprovechar mejor esos recursos y ponerlos a disposición de las personas menos necesitadas. ¿Sí? Productos que ya no están en fecha, que están por vencerse, que están en ese límite. Entonces hay una entidad aquí en Quito que trabaja con la Escuela Politécnica Nacional y con el municipio de Quito, está en el sur, que es un gran centro de acopio de alimentos, de mercados, de supermercados, de cadenas de distribución de alimentos, y que pone a disposición de los menos necesitados. Entonces, ¿cómo podemos vincular a los jóvenes, a los niños en estos procesos, ¿no? Ahora está trabajando mucho, se estaba empezando a trabajar mucho con el tema de huertos urbanos, ¿no? En terrazas, en terrenos solares no edificados, no solo como un tema para los niños y jóvenes, sino también para los adultos mayores, ¿no? Que al final también están encerrados. Ustedes saben que los adultos mayores son pata caliente, como les conocemos nosotros. Entonces ellos les gusta salir, pero ahora son los que menos pueden salir. Incluso un niño puede salir más que un adulto mayor. Y otro ejemplo del modelo conectivista es cómo se construyó el Código Ingenios, la ley de la sociedad del conocimiento y la información, que es el que se empezó a conocer como la Flock Society. Empezó a trabajar con un código que empezó a construirse en formato abierto, ¿sí? Entonces, aquí una breve reflexión. Y todavía tengo que adentrarme en pedagogías del siglo XXI, en modelos de innovación curricular, que lo veremos creo que con seguridad en la próxima clase, la primera hora. Pero yo siempre hago la invitación a reflexionar. Si volviéramos después del COVID, ¿dónde creen que podríamos desarrollar conceptos de ciudad educadora en nuestra ciudad? Esto me encantaría proponerle a mí al alcalde, ¿no? Me encantaría proponerle Boston, San Francisco, Medellín, tiene muchísimos elementos de ciudad educadora, muchísimos, muchísimos. Entonces, ¿dónde creen que podemos tener conceptos de ciudad educadora que no sea el municipio? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Mónica, les voy a dar hoy chance a otras personas que se integren a la clase, voluntariamente. Si no, ya tengo visto algunas personas que les veo un poco desconcentradas hoy y que ya están en el ciclo final del curso y no están con tantas ganas de intervenir. ¿Quién? Fanny, le veo con ganas de intervenir. ¿Dónde cree usted que podemos incorporar estos conceptos de ciudad educadora? Aquí en las principales ciudades de aquí de nuestro país y principalmente, en nuestras instituciones. ¿En Quito? ¿En dónde lo hiciera usted? ¿Dónde aplicar este modelo conectivista, donde el joven puede conectarse y hacer este aprendizaje servicio, aprender más allá del aula? Aquí en Quito. Desarrollar nuevas habilidades, díganme, sí. Aquí en Quito, en los colegios fiscales, porque no, eso no hay, y ahorita fuera. ¿En qué parte de la ciudad? ¿En qué parte de la ciudad? ¿En qué parte de la ciudad usted cree que podríamos ir a hacer exploración? En el centro, ¿no? Claro. En el centro. Esta conexión con el centro histórico, que es maravilloso, creo que es uno de los mayores elementos para hacerle una ciudad educadora. Pero por mi fortuna de haber trabajado 5 años para la ciudad, hay lugares, y Sor Narcisa sabe, ¿no? Hay lugares en el centro histórico que son tesoros que mucho tiempo estuvieron cerrados. Yo me acuerdo que cuando yo trabajé en el municipio abrieron el Museo de las Madres Conceptas, ¿sí? Que estuvo cerrado mucho tiempo. En el centro histórico hay lugares maravillosos para incidir en el tema de ciudad educadora, ¿no? ¿Qué otros lugares? ¿Quién más tiene levantado la mano? ¿Creen que ustedes... Clever ya intervino? ¿Quién más? Yo, profe. Yoconda, por favor. Yo pienso que en el antiguo aeropuerto sería una muy buena estrategia para aplicar esta ciudad educativa. Educadora, ¿no? Sí, qué pena que estamos con tan pocos recursos, pero Yoconda señala bien, pero en el nuevo aeropuerto se está construyendo por muchos años ya un centro de ¿cómo le llaman? No se llama experimentación, es un centro experimental de agricultura urbana financiado por el gobierno israelí, ¿sí? En la cabecera norte, donde se caían los aviones, y que yo vivía muchos años. Yo vi unos 3 aviones caerse en la casa de mi abuelita en Arumiñahui,
Entonces ahí se está construyendo un centro experimental de agricultura urbana con el gobierno israelí, con tecnologías hidropónicas y todo, pero ya va muchos años y todavía no arranca. Somos malos para arrancar en Ecuador los proyectos, sino el metro ya está construido hace casi 2 años y hasta ahora, y no va a arrancar sino después de 2 años, creo, desde hoy. Ojalá sea de menos tiempo. Pero sí, el Parque Bicentenario, aparte del Parque Bicentenario, va a tener el Centro de Innovación Coreano-Ecuatoriano, enfocado en emprendimientos, en biotecnología, y va a ser muy importante los que están al norte de Quito. Por ejemplo, ahora la Católica me pidió que concurse para diseñar 3 carreras de tecnología, y aplicamos pensando en el Centro de Innovación y el Distrito de Innovación de Quito, que en Medellín es muy fuerte. En Medellín el Distrito de Innovación construyó un centro de innovación alrededor de la Universidad de Antioquia y alrededor del planetario, del Parque Explora, del Parque de los Pies Descalzos, de un lugar que es, bueno, el Parque Explora está al lado de un invernadero, del Centro Botánico, y es una zona maravillosa, es un mini distrito educativo muy fuerte. El Parque Explora es un lugar donde los niños van y juegan con poleas, con matemáticas, con física. Por eso les digo que es una muy buena ciudad para visitarle. Y uno ve solo niños en ese espacio. Hay un gran muro donde la gente ve el teatro al aire libre. Entonces esos conceptos aquí en Quito hay que desarrollarlos. Muy bien, Yoconda. Jenny, que ha intervenido un poquito menos, ya voy a ir contando un poco ahí para rotar y democratizar las participaciones. Jenny. Sí, yo pienso que también podría ser una ciudad educadora en la parte de la mitad del mundo. Tenemos ahí también una gran riqueza cultural y el centro del mundo, como su nombre lo dice, y alrededor de esta ciudad mitad del mundo o dentro podría incluirse la ciudad educadora. Hay ese concepto, pero lo tienen, ¿no? Hay que potenciarle más. Yo me acuerdo que ahí tienen estas maquetas y la mitad del mundo es una ciudad, mini ciudad educadora. Creo que tal vez es el concepto que más desarrollado lo tenemos como ciudad educadora, pero pues se podría potenciar más. Por favor, Diana, si tengo problemas de mi conexión, me avisa. Profe, que en el Parque Chimbía, en centro de Quito, en el Parque Chimbía. Ahí también hay... En el Parque Chimbía, ¿no? Ajá. Sí. Aunque ahí nos falta construir un poco de proyectos. El centro... la terminal, donde estaba la terminal terrestre, me parece que es un lugar que se debería potenciar. No me acuerdo cómo se terminó llamando eso. Cumandá. Me parece que es un lugar que debería retomar y potenciarse. Hay que invertir, ¿no? El MIC, el Museo Interactivo de Ciencias de Quito, es maravillosa. Yo siempre ahora les he dicho a las autoridades de Conquito que hagan de Conquito un gran centro de gastronomía social. ¿Sí? En Medellín se trabajó mucho en el barrio Moravia, ¿sí? El barrio Moravia era unas favelas, para que ustedes entiendan, ¿no? De un botadero de basura y de muertos. Y lo recuperaron y los pusieron parcelas urbanas alrededor de todo el barrio Moravia. Googleen barrio Moravia y van a ver un tapete de cultivos en ese barrio. Y ahora es un gran centro de gastronomía social. Porque este modelo conectivista va muy conectado con qué vamos a hacer que los niños sean a futuro. Entonces, ¿qué queremos que los niños sean a futuro? Chefs, artistas, dramaturgos, ¿sí? Entonces, va muy conectado, guías turísticos, va muy conectado, la ciudad educadora va generando esas nuevas habilidades del futuro. Darwin, me habías pedido la palabra. Bienvenido a la clase. Sí, buenos días, profe. Dígame, Darwin. Justamente yo estaba pensando en el Cumandá, en lo que usted mencionó. Pero de igual manera, ¿qué tal repotenciar la Biblioteca Municipal de Quito? Ahí tenemos bastante espacio para hacer una ciudad sumamente grande, es bastante amplia. Y también pensar también en hacerle este tipo de ciudad digital, hacerle en línea, tal como propusieron algunos chicos de la Politécnica, recién nomás hace mucho salió en las noticias de que ellos estaban resolviendo los textos educativos del Ministerio de Educación. Entonces, una ciudad en línea sería también ideal para que todos tengan acceso a nivel nacional, no solo a nivel de Quito. Eso nomás, profe. Gracias, Darwin. Nunca les he recomendado a ninguno de los mails anteriores mi agenda digital que construimos, que fue premiada y recibió fondos del Banco Mundial. Pero Diana, si me ponen en la lista de pendientes,
y me hace acuerdo dónde está, les puedo mandar el link de la agenda. Ahí nosotros trabajábamos en dos modelos. El uno era la ciudadanía digital y el otro era Quito como capital de patrimonio digital de la humanidad, es decir, que todo se virtualice. Le estoy hablando año 2012, cuando la realidad virtual parecía que iba a fracasar, ¿no? Hoy es otra época. Pero cuando hablo de ciudad innovadora, yo les recomiendo que ahorren, y bueno, Medellín, ya les dije, pero es increíble ver los niños en Boston y en San Francisco. En Boston y en San Francisco es increíble ver los niños en los museos y apropiados de la calle, pero es increíble, a uno le da una envidia. Entonces nuestro centro histórico luego del COVID debería estar lleno de niños. Yo sí tengo chance de mandarle por ahí un mensaje. El otro día estuvimos chateando, espero que con el alcalde y no con su community manager, y tengo muy buena relación con el secretario de Educación. Debería estar lleno de niños, eso cambia las ciudades. Escuelas granjas, ¿no? Eso también es muy importante, pero en cada barrio, no necesariamente tiene que ser la intervención estatal. Hay tanto solar no edificado, tanto solar vacío. Entonces me he demorado en no sé si a alguien se le ocurre uno más. Yo tenía uno en la mente, pero se me fue, ¿no? Hay tantos lugares, ¿no? La Mama Cuchara, Quito es extraordinario, ¿no? A nivel gastronómico se podría hacer algo, ¿no? Entonces, profe, antes también La Ronda era un barrio que... La Mama Cuchara, me acuerdo. Sí, La Ronda, y ahora es como que más cultural, claro que hay varias bares, así también. Las guambrotecas, ¿no? Se recuperó bastante. Las guambrotecas, ¿no? Sí, y hay bastantes alrededor, hay bastantes museos importantes. Me acordé que yo me formé en la guambroteca, no me acordaba. Yo iba a la guambroteca. No sé si haya las guambrotecas todavía en las administraciones zonales o haya algo parecido, exista, porque allá no está mal dicho, perdón. Exista algo parecido. Las guambrotecas eran algo maravilloso, ¿no? Entonces, listo, alguien que se le ocurre dónde desarrollar este concepto del modelo conectivista y de las ciudades educadoras. Dicen buenos días. Creo que está claro que es un modelo conectivista y ahí les hago, las reflexiones ahorren, y estas dos ciudades son espectaculares. A nivel de ciudad educadora son espectaculares, y si no, Medellín. Es impresionante la cantidad de niños en las calles aprendiendo, ¿sí? Fuera del aula, ¿sí? Entonces, el nuevo modelo no debe estar dentro del aula. Después del COVID, el modelo conectivista debe estar totalmente desarrollado, ¿no? Vamos a seguir. Wikipedia es un ejemplo práctico del modelo conectivista que lo vemos a diario, que lo vemos todos los días, ¿sí? Vamos a entrar en otro modelo. Ustedes conocen a estos personajes, los leen, fueron parte de su formación como pedagogos. La mayoría de este curso son pedagogos, tienen la suerte de haber estudiado a estos personajes. Yo estudié a otros, pero ustedes tienen la suerte. Paulo Freire y Jürgen Habermas desarrollaron el modelo de las pedagogías críticas, que estaba muy vinculado con un componente social, ¿sí? Y Paulo Freire decía, no se olviden que hay Kahoot, ¿no? Siempre estoy contra el tiempo, pero hay Kahoot hoy, ¿sí? No se olviden que hay Kahoot hoy, y ese Kahoot da 0.5 puntos, ¿sí? Da 0.5 puntos aplicables al proyecto final, es decir, si sacan 2, ¿por qué, Yoconda? ¿No le gustan los Kahoot? ¿No le gustan las evaluaciones? Capaz que, entonces hay Kahoot, entonces, ojo con mis tonos de voz y donde hago pausas para el Kahoot, ¿no? Es un Kahoot de este módulo nomás. Paulo Freire y Jürgen Habermas, ¿no? Y Paulo Freire decía esta gran frase, ¿no? A nivel educativo. La educación no cambia el mundo, ¿sí? Sino la educación cambia a las personas y las personas cambian el mundo, ¿sí? Y él escribía estas cartas a quien pretende enseñar, ¿no? Me imagino que todos han leído las cartas a quien pretenden enseñar, ¿sí? Es como si a mí me dijeran, ¿usted, Juan Pablo, leyó la teoría pura del derecho de Kelsen? Sí, yo leí la teoría pura del derecho de Kelsen, y sí me acuerdo muchos de los pasajes de la teoría pura del derecho de Kelsen, que es como el padre del positivismo jurídico en el derecho romano. Y son los grandes autores que uno estudia los 2 primeros años de su vida. Ahora tengo una prima que está estudiando derecho y le digo, vi lo que leía y me hizo acordar todo lo que leemos los abogados los 2 primeros años. Y sirve porque se genera el pensamiento jurídico ahí. Ustedes tienen el pensamiento de educadores. Y entiendo que muchos de ustedes se saben estos 10 pasajes de las cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire, ¿no?
leer al mundo, leer la palabra, no tener miedo a la dificultad, que el magisterio es una opción, ¿sí? Es una vocación. Cualidades del buen docente, ¿no? Humildad, amor a los alumnos, valentía. El primer día de clases, no lo podemos hacer hoy en presencial, pero yo aprendí de Paulo Freire esto de entrar abriendo la puerta y viendo a los alumnos a los ojos, que tiene que ver mucho cómo es el primer día de clase, no temer al cariño de los alumnos, ¿sí? La relación, y no tener miedo tampoco, porque también hay alumnos que nos pueden evaluar mal, entonces hay que ir mejorando, es esa posición de mejora, ¿no? Relación, educar, educandos, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo siempre recuerdo a Paulo Freire, les digo que los docentes son personas normales de carne y hueso, pero al final terminando siendo ejemplo. Y a diferencia de antes hace años o décadas, que los docentes no podían, la vida de los docentes era privada y reservada, hoy nada es privado, ¿sí? Lo que pasa en Twitter se sabe en Instagram, en Facebook, en Snapchat, en todo. Entonces, este principio de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas no existe más en las redes sociales. Entonces, ustedes tienen que entender que lo que pasa en sus vidas y pasa en sus redes sociales, al final pasa en todos los espacios. Entonces, hay que tener mucho cuidado, los docentes que terminan siendo ejemplo de esto, ¿no? Del ejemplo y la enseñanza que damos, ¿sí? No vayan a borrar todas sus fotos de Facebook después de esta clase, ¿no? No vayan a borrar todas sus fotos de fiestas, todo eso no. Pero al final es el ejemplo que damos, ¿no? Y ahora está muy presente en las nuevas generaciones, que yo creo que es una generación más sana que la nuestra, ¿sí? Totalmente, totalmente. Es una generación mucho más sana que la nuestra, pero está sujeto a riesgos, a mayores tentaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros nos equivocábamos, el riesgo era menor, ¿sí? Salíamos fácilmente. Yo, gracias a Dios, ya no tengo vicios. En algún momento tuve un viciocito para estudiar o social. Ahora he sobrevivido a la pandemia sin esos vicios. Y ya momentos dolorosos también sin los vicios. Pensé que iban a volver, pero no, ya sí sobreviví. Ahora, en los últimos días sin vicios, es que ya casi lo he logrado. Entonces, pero a pesar que yo pienso, mi concepción, porque lo veo en mis cercanos, es que las generaciones actuales son mucho más sanos que nosotros, en los hábitos, en la alimentación, en la forma de disfrutar, son mucho más sanos. Solo recuerden fiestas de Quito en nuestra generación. Entonces, yo fui parte y es vergonzoso lo que hacíamos, es una vergüenza social, ¿sí? El ecosistema alrededor de los toros era un desastre, ¿sí? No me imagino ahora a los jóvenes de ahora en ese entorno, ¿no? Este movimiento educador conectivista que nació hace algunos años, de Vivamos las Fiestas en Paz. Acuérdense de ¿saben dónde nació Vivamos de las Fiestas en Paz? Me acuerdo que cuando trabajamos en la alcaldía premiamos en esa iniciativa, y me he olvidado, nunca lo he dicho en clases, pero es parte del modelo conectivista, no del pensamiento crítico. ¿Se acuerdan? ¿Quién sabe dónde nació Vivamos las Fiestas en Paz? Que rescató, que salvó las fiestas de Quito. Yo sé que algunos dicen que ahora son aburridas, pero antes era una matanza, ¿no? ¿Quién sabe de ustedes, pedagogos, dónde nació el movimiento Vivamos la Fiesta en Paz? Que no sé si ahora sigue existiendo. ¿Quién se acuerda? ¿O quién conoce la historia del movimiento Vivamos las Fiestas en Paz? ¿Nadie? ¿Mónica? ¿No? Vivamos las fiestas... No nació tal vez... Sí, perdón, profe. No nació tal vez con los consejos estudiantiles. ¿Con los qué? Consejos estudiantiles de las... ¿De qué colegio? Un colegio, pues. No me es un colegio si que era... sacó Sí, yo si sé no que me era un equivoco, consejo... No me era un acuerdo profesor con un grupo de estudiantes que lideraron varios consejos estudiantiles. No es de mi época, yo en esa época no vivía la fiesta en paz, ya estaba en la universidad, entonces estos chicos eran menores, sí, son los chicos del Colegio Internacional, si no me equivoco, y ahí incluso el Colegio Internacional adquirió el Liceo Internacional, empezó a adquirir un gran renombre, y los premiamos hace algunos años, porque eran todos los consejos estudiantiles, se aliaron a raíz de esta iniciativa, y cambió la ciudad. Miren, un movimiento, una aplicación del modelo conectivista, cambió la ciudad.
Entonces, en esto mucho con respecto a los educandos, a los docentes, ¿no? Entonces, yo creo que las generaciones actuales son más sanas, pero creo, a propósito del amigo que nos está oyendo, creo que están más sujetas a mayores riesgos y más difíciles de superar, ¿sí? Las adicciones ahora son más difíciles de superar. Como que nosotros teníamos vicios más sanos, por así mal llamado, ¿no? Hoy es mucho más difícil de superar. La propia conectividad nos plantea riesgos más difíciles de superar. Y ahí, por eso yo digo, cuando ustedes plantean una reforma educativa a este mail, a esta maestría, yo he dicho dos. Modelos pedagógicos, que yo un poco converso con ustedes y el resto de docentes también, y seguridad de la educación, ¿no? La seguridad en la virtualidad es muy importante, muy importante. Más a raíz del COVID, lo que está pasando por el Internet y todo lo que ustedes están viendo en las noticias es muestra de una gran descomposición social, que los grandes problemas nacen en el Internet, ¿no? Nacen en el Internet. Tanta gente con grandes problemas encerradas y que ahora perdieron la brújula, ¿no? Entonces el COVID nos va a plantear riesgos mayores. Entonces, mucho más importante el rol del docente en ese rol espejo, ¿no? ¿Qué ven nuestros alumnos? ¿Qué ven nuestros alumnos? Y esto está dentro del modelo del pensamiento crítico, ¿no? Y más como con un consejo personal hacia ustedes. Hablar, oír, educando, ¿sí? Este modelo de la escucha activa. Interrelacionar mucho el tema cultural. En esto no tengo más que decir que ustedes tienen mucho el concepto en Indoamérica, en este concepto intercultural, y eso me gusta. Cuando veo las tesis, veo los complexivos, veo que hay ese concepto. A mí me gustaría que el mismo énfasis que le dan a la interculturalidad, ustedes también le den a la innovación educativa. Eso es uno de mis grandes retos, tratar de estar a la altura de Walter a nivel de lo que transmite a sus alumnos. Es difícil. Percibir relaciones con el mundo, este contexto, ¿no? Cómo influye en el modelo. Miren lo que decía Paulo Freire en el año 1993, ¿sí? Y ahora tiene más valor la metodología del pensamiento crítico de Freire y de Habermas, ¿sí? Y finalmente, la disciplina, ¿no? No el temor, no el miedo al temor referencial, sino a esa autonomía de saber que estamos haciendo las cosas bien. El modelo ha cambiado. Y después, a raíz de Paulo Freire, ha habido una evolución de los métodos educativos, ¿no? Ha habido una evolución de estos métodos educativos. Muchos autores, no piensen que les voy a hacer en el Kahoot preguntas rebuscadas, pero Habermas con la teoría de la acción comunicativo, Carrie Cummings con la teoría crítica de la enseñanza, May Apple, Henry Giroux con la pedagogía crítica en Estados Unidos, Basil Bernstein, Paul Willis aprendiendo a trabajar y Peter McClares con esta pedagogía contra el imperio, que tienen en común esto. El currículo respete la más amplia diversidad, sobre todo los más marginados y excluidos. Creación de espacio para que los estudiantes construyan sus propios marcos educativos. Estas corrientes del pensamiento crítico piden que se haga una currícula de esta manera. Currículo que reivindique memoria, conecte experiencia local del entorno y se proyecte a un mundo más justo. La prioridad por consideraciones éticas e integración de saberes, ¿sí? Por eso me gusta dar esta parte, porque creo que está conectado al modelo educativo de la Indoamérica. Apuesta firme por la relación entre... Esta parte me encanta. Si a mí me preguntaran y me dirían de una definición de innovación educativa, o qué debería buscar la innovación educativa, o tendría que poner encabezado una tesis si fuera pedagogo o máster en educación, usar esta parte. Apuesta firme por la relación entre el sujeto y conocimiento, la razón y el sentimiento, el conocimiento y la emotividad, y entre la estética y la ética. Entonces, esta es una parte que a mí me encanta y define cómo deberían ser los modelos educativos. Yo les hago una pregunta a ustedes, no es una pregunta para atosigarles. ¿Quién ha leído estos autores? ¿A quién lees? A mí si me lo preguntan, he leído un poco de Peter McClare, de Habermas he empezado a leer, pero no se olviden que no es mi hermano, ¿no? O sea, aunque a pesar que cada vez doy más clases, ¿no? Y más clases a nivel superior y de maestría, ya debería empezarme a leerlos todos, ¿no? Pero ¿quién ha leído? Cuando hago esta pregunta es cuando yo recomiendo que hay que fortalecer más los modelos educativos de los pedagogos, ¿sí? Estos son nuevos clásicos, ¿no? Entonces yo les invito a un print de esta pantalla y a empezar a explorar estos autores que plantean el pensamiento crítico y que parten de la continuación del pensamiento
se complementan, porque algunos empezaron a escribir antes de Paulo Freire, ¿no? El tiempo no nos da para explorar. Yo digo, al final la cátedra podría tener dos submódulos, uno de futuro de la educación, más enfocado desde el punto de vista de tecnologías exponenciales, y otro sobre modelos pedagógicos innovadores per se, porque hay muchísimo en esta parte, como lo seguiremos viendo. Entonces, experiencias, este modelo educativo de los sin tierra, que lo trabajaba Paulo Freire a nivel de todo Brasil, y otro modelo que lo vemos en la práctica y que podríamos vincularnos a nivel de los cursos superiores es cómo podríamos empezar a trabajar ABPs, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, cómo podríamos vincular nuestras técnicas, por ejemplo, a presupuestos participativos. Por ejemplo, cómo la escuela, el colegio del barrio puede diseñar proyectos que se presente al jefe, a la dueña del barrio, porque hay las dueñas o los dueños del barrio, ¿no? Que son estas personas que siempre están metidos en las reuniones barriales, ¿no? Y que son como que... Pero esto ahora tiene un valor especial, porque esas personas uno les puede dar plata para que hagan una calle, hagan un parque. Esto de los presupuestos participativos es prioridad para todas las alcaldías desde la Constitución del 2008. ¿Sí? Y todos los alcaldes le paran mucha bola a esto, ¿no? Entonces, cuando uno llega, dicen, háganle caso a los presupuestos participativos. O sea, hay todo un secretario que se dedica a esto, así como es el secretario de Educación. Entonces, ¿por qué en las escuelas, aplicando el pensamiento crítico y las corrientes de Habermas y de Freire y todas estas recomendaciones de la currícula, no presentamos en ABP o desarrollamos proyectos que podamos presentarlo no sé cómo se llaman los dueños de los barrios ahora, los que tienen las casas comunales y todo eso, y decirle, oiga, la escuela del barrio le va a presentar 5 proyectos para que usted pida un presupuesto participativo, o lo vamos a presentar en la asamblea del barrio. Entonces, esas conexiones no existen, y son parte del pensamiento crítico. Y así como Paulo Freire trabajó con los sin tierra y trabajó todo un modelo educativo para darles una formación básica, por lo menos, a estas personas, ¿cómo nosotros podemos a nivel educativo ayudar a resolver grandes problemas de nuestras comunidades, de nuestros barrios, de nuestros entornos, a través de la aplicación de las técnicas activas? Ese podría ser una aplicación excelente del pensamiento crítico. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué podrían proponer en su barrio, en su comunidad, para que los ABPs no sean solamente para obtener una remuneración? ¿Qué se les ocurre? Una evaluación, perdón. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué aplicarían ustedes aplicando el pensamiento crítico, ¿no? Que es de esta combinación de entornos culturales, sociales, con nuestro entorno. ¿Qué se les ocurre? Para que no se quede solamente en la literatura el modelo, y la técnica no sea algo solamente que genera un proceso de enseñanza. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien que quisiera intervenir? Yo, profe. Luego de que usted miró nuestro prototipo, me puse a pensar en el proyecto que vamos a trabajar con los chicos y de acuerdo a las destrezas que necesitamos. Y habíamos visto con mis compañeras un proyecto, ¿y por qué no sembramos nuestros propios alimentos? Entonces lo que pretendemos es que los guaguas en Calderón, yo trabajo en Calderón, entonces ellos tienen espacios, tienen tierra, tienen a la gente, y el que no tiene una maceta, tiene un tarro, tiene un balde, algo viejo. Entonces, como ya habíamos visto esta parte de salud planetaria en todas las exposiciones de los chicos, bueno, la mayoría hay esta parte de sembrar, de hacer huertos escolares y estas cosas. Entonces, vamos a empezar con este nuevo proyecto ¿y por qué no sembramos nuestros propios alimentos? Para que los niños trabajen en esto, y habíamos pensado incluso en que ellos podrían generar recursos económicos con esta producción que tendrían, y empezar así de a poco, porque también lo que vimos es que se involucra mucho la familia. Hay los abuelos que saben cuándo, cómo, dónde y qué sembrar, en qué época y qué es mejor, y que hay que sembrar el choclo con el frijol y todas estas cosas. Entonces hay mucho conocimiento, y eso es lo que queremos hacer en este proyecto número 2 que propone el ministerio. O sea, bueno, nos toca el proyecto 2, pero excelente. Nosotros podemos acoplar a nuestra necesidad y a nuestra realidad en el sector. Excelente, ahí les podría ayudar con Quito, yo me podría poner como medio
para que ellos les pasen todo su know-how de huertos urbanos aplicables al contexto educativo, porque ahora hay una gran campaña de Conquito a trabajar en temas de soberanía alimentaria para aliviar todos los problemas de alimentación que va a generar el COVID y los bajos ingresos. ¿Alguien más? Roberto Defas, ¿qué se te ocurre a ti que tienes buena cabeza para estos temas? Si estás por aquí. ¿Estás por aquí, Roberto? ¿Alguien más? ¿Qué se les ocurre? Yo, profe, no sé, yo, por ejemplo, estuve trabajando más o menos 2 años en lo que es voluntariado. Yo vivo en San Antonio de Pichincha. Y aquí en la mitad del mundo, bueno, me imagino que como en todo barrio hay mucho por hacer. En esta parte del voluntariado, como yo soy profesora de inglés, ¿cuál era la idea? La idea era la de capacitar a los choferes, sí, para que brinden un mejor sistema, para que no sea siempre los mal vistos, ¿no? Entonces, tomar a los estudiantes de las unidades educativas para que nos ayuden en la capacitación de un inglés básico, para que los choferes y tanto de taxis como de buses sepan un inglés básico y así también haya una atracción del turismo, porque no éramos muy conocidos. Siempre la mitad del mundo era solamente lo que es la ciudad, mitad del mundo. Pero ¿qué hay más abajo en San Antonio de Pichincha? Hay mucho por conocer. Entonces, en esta parte del voluntariado comenzamos nosotros ya a trabajar con los estudiantes y ese era el proyecto enfocado. Lo que yo vi como se dice, como en contra, es que hay mucha política de por medio. Entonces, cuando ya se cambia de una cosa a otra, es como que se empiezan a dañar los proyectos, pero empezó a surgir y los estudiantes comenzaron a dar ese paso de ya de capacitar, de salir, de hacer charlas y todo eso. Sí, una de las cosas que quiero, a partir de su intervención, Daniela, y felicitarle por esta iniciativa, es dejarle también de ver como voluntariado, ¿sí? La idea es que sea parte integral de la currícula, ¿sí? Que podamos verla presente en muchos de los aspectos, ¿no? Entonces, algunas veces lo vemos solamente como una parte de una materia o algo específico complementario, cuando deberíamos darle un valor más integrador dentro de toda la currícula, ¿no? Pero siempre hay cómo empezar por algo, pero bajo el auge del pensamiento crítico es cómo nos terminamos involucrando más en el contexto social para mejorar el modelo educativo. Sí, voy a avanzar. Esta es una frase que yo acuñé para esta parte de la cátedra, que quisiera transmitirles cuando empecé a reflexionar más sobre el pensamiento crítico y el modelo conectivista, ¿no? Y esto fue antes del COVID, pero se aplica mucho en el COVID. Así como la telepresencia no es sinónimo de educación virtual, ¿sí? Fue apenas salió el COVID. El uso de las TICs tampoco lo es de innovación educativa, ¿sí? Esto lo hice porque muchas veces pensamos que solamente un cambio que solamente podemos innovar si usamos tecnología. Y ustedes se han dado cuenta que no es así. La tecnología es un habilitante y es un acelerador, ¿sí? Pero no es per se innovación educativa, y eso hago mucho énfasis en el curso. Y el modelo de pensamiento crítico parte mucho en que los grandes cambios y las grandes innovaciones no necesariamente tienen que ser tecnológicos, sino que tienen que ser sobre todo sociales, ¿sí? Y hay modelos que lo hacen, ¿no? Usan la tecnología. Ya vamos a ver el video de Julio Fontán en la semana y vamos a empezar a analizar. Pedagogías libres no directivas, ¿sí? Estas pedagogías yo creo que están más cercanas, antes de un break, sí, en el ex penal como un concepto de ciudad educadora, y la parte de arriba, el Museo del Agua es un gran lugar para hacer un gran ejemplo de ciudad educadora. Tal vez uno de los mejores elementos que tiene la ciudad, y ahí podrías bajar, porque podrían ponerte ahí una escalinata eléctrica, como hay en Medellín, o un poquito más loco, una tarabita, más peligroso, pero hay bajada que va directamente al patio central del penal García Moreno.
Entonces en el penal García Moreno yo tuve la oportunidad de negociar la salida del penal hacia la Tacunga. Me fue pésimo. Uno de mis grandes fracasos en mi gestión cuando fui asesor. No pude. Los que lo lograron son mis respetos. Tuve bastantes problemas en la Tacunga porque compensábamos obras de electricidad y agua para que se pueda ir el penal. Al final lo pusieron en otra parte de donde yo estaba negociando y ahí tuve la oportunidad de estar cerca al penal y había muchas grandes ideas. Y sí, la idea es que sea un museo, ¿no? Un museo hotel. Y hay una conexión directa del Parque del Agua al penal. Y ahí tendrías el gran reto que tiene la ciudad, que es San Roque, ¿no? Y San Roque y hacia allá, para que te conectan ya hacia esa parte del centro histórico que es maravillosa, que uno solo pasa cuando recorre las últimas noticias. Al lado de San Roque es maravilloso y con tanta historia, pero está tan olvidada por haber tenido este ambiente tan polarizado, ¿no? Es la que te conecta con la Recoleta y con Quito. O sea, ahí tienes un gran bulevar con mucha historia y cultura que nace desde el Museo del Agua. 24 de mayo. Sí, la 24 de mayo. Todo ese sector tiene, pero claro, es una zona dura, pero bueno. Todos esos grandes cambios, cuando yo escribo este paper, que algún día acabaré, de cómo los modelos educativos influyen en los modelos de gestión urbana, tienen mucha incidencia. Grandes ciudades recuperaron. En Seúl hay un río, hay un río en el centro de la ciudad que no era un río, era una calle. Y es espectacular porque esta calle era una de las con más polución de Corea. Y le hicieron un río. A raíz que le hicieron un riachuelo pequeñito, no es tan pequeño porque los celulares si se caen sí se dañan, atraviesa casi todo Seúl. Y a raíz de ese río fueron construyendo el distrito financiero. Después pasa por un lugar muy parecido a la Ipiales, de nuestro Quito, que es un gran centro textil creativo. Y al lado de ese lugar lo conservaron históricamente. Se llama Dondamón, es uno de los lugares más lindos que he conocido en mi vida. Es un gran centro de fabricación digital y de makers, es como una nave espacial. Pero está construido al lado de Ipiales de Corea. Para que ustedes me entiendan, este gran riachuelo pasa por el distrito financiero, por la Amazonas, y llega hasta el Ipiales. Y en el Ipiales conservaron, y uno va a ver los textiles, los telares antiguos, tradicionales. La gente va como en el Ipiales a comprar tela. Y al lado de este lugar de tela construyeron una gran nave espacial, ¿no? Se llama Dondamón. Ya para los que tengan un poquito más de ahorros o posibilidad, esa ciudad también a nivel de ciudad educadora es maravillosa. Y los niños pasan, ¿no? Tienen unos teatros donde los niños aprenden la cultura ancestral de la cocinada. ¿Quién les enseña a nuestros niños a cocinar aquí en el Ecuador? ¿Quién les enseña? ¿Quién les enseña a recuperar cómo hacer un locro, una tortilla, un yaguar locro? Y eso es parte de los saberes ancestrales, ¿no? Y tiene mucha relevancia. En Europa los mejores chefs tienen mucha relevancia. Aquí tenemos carteles de la única chef que ha ganado una estrella Michelin. Y tiene que ver mucho con esto, con el otro modelo que es no institucional, ¿no? Este modelo no institucional, en cambio, trabaja mucho en lo que nosotros ahora conocemos como el homeschooling, sí, o la educación abierta, ¿no? Modelos más centrados en formas de vida, en microsociedades, en profesores miembros de la colectividad. Yo ahí hago una combinación cuando hablo mucho de este método, de que si podría revolucionar el modelo educativo, empezara por cambiar las distancias que los maestros tienen que recorrer para ir a una escuela. Aquí los profesores son miembros de una colectividad, de un barrio. Ya se intentó hacer eso en mis épocas de joven con la Policía Nacional. Discutíamos mucho sobre por qué los policías tienen que trasladarse de una ciudad a otra tanto tiempo y no pueden estar el pase vinculado a su territorio, por todos los problemas sociales que eso significaba, y no se lo logró. Pero en el educador pasa lo mismo, ¿no? Profesores que viven en Carcelén y tienen que irse hasta Guamaní, profesores que están en Guamaní y por el tema del escalafón tienen que irse hasta Guayabamba. Entonces el profesor pasa más tiempo en el bus que preparando clase. Entonces Mackenzie ya decía que podemos ahorrar el 40% del tiempo de los profesores automatizando tareas que no requieran valor agregado. Ahora yo les digo, podríamos ahorrar más tiempo de calidad de vida del docente, que es parte de este triángulo educativo que ustedes lo mencionan en uno de los proyectos, si reordenáramos la distribución de los docentes, ¿sí? Y tuviéramos un ejercicio más inteligente con datos y algoritmos
Y esto tiene mucho que ver con este modelo, ¿no? Los profesores miembros de la colectividad, el alumno elabora su propio plan de estudio, por eso les digo que tiene que ver mucho con estos modelos de homeschooling que ahora a través del COVID han tenido un resurgimiento. Valor educativo de lo emocional, y lo académico instructivo pasa a un plan secundario. Estos son modelos más para temas en comunidades. Algunas señas en comunes que tienen estos modelos: respeto al principio al libre desarrollo de la infancia, confianza a construirse a sí mismo su modelo educativo, no interferir la posibilidad de esa construcción, educación en libertad, sin una currícula formal, elección de qué se puede aprender, basado en autonomía del estudiante, educación multidimensional, como ya está trabajando un grupo aquí, el tema de mundos interdisciplinarios, que ya nos lo hablarán en la tarde, entornos diversificados, ¿sí? Que puedan, no un aula per se, sino que puedan estar en diferentes aulas. Sí están bien las escuelas del siglo XXI, ¿no? Las escuelas del milenio. En Imantaga hay una maravillosa que yo siempre pasaba y decía, qué guapo esto. Que ahora tienen problemas de sostenibilidad, es otra cosa. Pero también se podría diversificar la inversión en esas zonas atacando a otras. Cuando uno está en la ruralidad, María Suprianda me puede dar la razón, el aprendizaje es súper significativo, ¿no? Uno termina aprendiendo en lugares que tienen una historia y son parte de la clase. Entonces, en esos lugares es ilógico estar dentro de un aula, y esto habla de las pedagogías libres no institucionales, ¿no? El autogobierno del modelo educativo, el profesor como mediador. Yo siempre hablo que un excelente tema de tesis debería ser cuál es el rol del profesor en el siglo XXI. ¿Es un mediador? ¿Es un facilitador? ¿Es un coach? ¿Es un mentor? ¿Sí? Y las escuelas son más pequeñas, ¿sí? Esta es una gran reflexión que deberíamos tenerlo. No se olviden que vimos que la tendencia educativa en la China es que vamos a tener un incremento de 100% de docentes. Si pensábamos que nos íbamos a quedar sin trabajo con la inteligencia artificial, el estudio de Nesta nos dice lo contrario. Vamos a tener un 100% más de docentes. Y eso se da porque la educación va a ser más personalizada, ¿sí? ¿Y cómo trabaja este modelo? Trabaja como unas redes de educación libre. En el proceso del desarrollo del ser humano parte del interior y surge de una curiosidad innata. El rol del adulto es este rol de facilitador, de mentor, de escucha, observación. La infancia dirige su propio proceso de aprendizaje. El aprendizaje se articula por la convivencia. No existen calificaciones. Ustedes van a decir, está loco. Les voy a presentar el modelo Fontán, que trabaja con este modelo y no es un modelo rural. La inclusión, y tienen en su material en el módulo 4, innovación curricular, el modelo Fontán, trabajado con Microsoft en Bogotá. La inclusión y participación de la familia es principal como elemento de crianza, que ya lo citó Verónica, ¿no? Algunos ejemplos: la escuela libre de Padayella, en España, el OPELOR, Escuela de Innovación Psicopedagógica e Integración, el proyecto integral León Dormido, ¿sí? Más de la ruralidad, ¿sí? Esos son algunos proyectos. Otro modelo pedagógico, el cuarto modelo pedagógico, que no lo iba a poner, pero lo puse, porque son 12 los que habla esta obra de Jaime Carbonell. Yo he extraído 8, los 8 que me han parecido más importantes, es el de la inclusión y cooperación. Y es un modelo donde nos quedamos discutiendo mucho tiempo. Hoy no lo vamos a hacer, porque quisiera que salgamos a tiempo. Porque una de las cosas que me evalué mal en esta nueva evaluación que hace la universidad a los docentes, un poco más justo a la anterior, es mis tiempos. Creo que en tiempos saco 3/5. Entonces, por si acaso, para cuando me evalúen, con ustedes he tratado de ser más justo. Estas pedagogías de la inclusión y la cooperación la puse al principio porque estaba muy ligado a mi familia, ¿no? Al tema de trabajar con niños con capacidades especiales avanzadas. Pero me di cuenta que a raíz del desarrollo de la malla es donde más dificultades tienen los docentes, ¿no? Es uno más dificultades tienen y más difícil adaptación ha habido de todo el triángulo educativo, de todo el mapa de innovación educativa. Y es algo donde hay que trabajar muchísimo, ¿no? Y lo pongo porque parto del hecho de que ustedes tienen que comprender que el modelo pedagógico innovador del siglo XXI es la inclusión escolar. ¿Sí? No es que a alguien se le ocurrió y quiso complicar a las escuelas y a los colegios, es la inclusión escolar. Las personas con capacidades especiales, con necesidades especiales, han pasado de una fase de abandono e imaginación a una fase de creación de centros de educación especial, a una fase donde nos encontramos actualmente en ese limbo, ¿no? En esa integración, de integración diferenciada hacia llegar a una inclusión escolar. Es una tendencia mundial, es un modelo pedagógico
que está conectado de doble manera. No solo está pensado en el niño con capacidades especiales, sino está pensado en el entorno, ¿sí? Y en generar algunas habilidades también en las personas que no tienen estas necesidades de capacidades especiales, y este es el modelo. Es un modelo que viene construyéndose desde el 2001 mediante esta obra de Susan Steinbach, Una forma de vida y educación inclusiva. Yo he conversado con mi hermana, no me he leído esta obra todavía, he conversado mucho sobre esta obra, los pedagogos o los terapistas de lenguaje, los pedagogos de educación especial lo tienen muy presente, que habla mucho de cómo debemos transformar las escuelas y tener una modificación en nuestro modelo de enseñanza y hacerlo más sustantiva, ¿sí? Y que hay que pasar de un modelo de diversidad a un modelo de diferencia inclusiva y trabajar mucho en los grupos cooperativos e interactivos. Es decir, hay que también no solo darle la oportunidad a esa persona con capacidades especiales, sino hay que hacerle entender al otro chico, al niño, que no tienen estas capacidades especiales en este proceso de integración. O sea, este es un modelo que puede combinar el modelo de pensamiento crítico y el modelo de pedagogías especiales. ¿Sí? Algunos casos que ustedes podrían reflexionar y ver a profundidad cómo están haciendo esta integración es el programa Cooperar para Aprender o Aprender a Cooperar de Barcelona, donde hay un proceso de cohesiones de grupos, trabajo en equipo como recurso para enseñar y el trabajo como contenido para enseñar, un trabajo colaborativo. ¿Sí? Algunos otros elementos que ustedes podrían ver es este proyecto Incluyet de la Comunidad Europea. Hay un proyecto Roma, donde hacen a la aula como una comunidad de convivencia y aprendizaje, y la escuela Folchi Torres en Italia, que habla sobre la investigación cualitativa y visualizar el grado de inclusión y de organización de atención a la diversidad. Entonces, estos son conceptos que están muy, muy ligados a mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de las personas con capacidades especiales, y también generar ese proceso de asimilación y de integración de las personas que no tienen estos procesos. Aquí me gustaría detenerme, pero voy a avanzar porque entiendo que es un punto muy, muy, muy polémico y de mucha discusión, y que ustedes tienen poco acompañamiento de los DC, de los distritos, pero hay que seguir trabajando. El modelo es y yo creo que ahí las tecnologías pueden permitir mucho que en el Ecuador, si logramos liberarnos de cargas burocráticas innecesarias, podamos destinarle un gran tiempo al desarrollo de modelos personalizados para estas personas que tienen las capacidades especiales, porque tenemos que entender que tampoco la integración significa que tengan que estar sujetos a las mismas formas de evaluación, sino que tiene que ser diferenciada, pero desde la integración. ¿Sí? Entonces, este es un modelo, y más bien quiero avanzar hacia un modelo que me gusta mucho, para ir cerrando, que es el modelo de la pedagogía lenta, serena y sostenible. Y era un modelo que quería llegar. No sé si Natalia se acuerda de este modelo, que les dije que quería llegar. Con Natalia hablamos de este modelo. Es un modelo que es tendencia en el modelo del siglo XXI. Entonces yo les decía, ellas están trabajando en un proyecto, este grupo está trabajando, el grupo de Natalia está trabajando en un proyecto que trata de aplicar el modelo de la pedagogía lenta, serena y sostenible, ¿no? Es uno de los modelos que más me gusta. Y si ven, el día de hoy, por diferentes razones, hoy he estado un poco más pausado de costumbre. También es porque la materia necesita ir un poquito más despacio, pero sobre todo porque hablo de este modelo. Y muchas veces me pasa que cuando llego a este modelo todo el mundo se me ríe porque piensan que no lo aplico. Entonces, por eso hoy he ido un poquito más a velocidad lenta. Y aquí les planteo una discusión. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven este gráfico? ¿Qué se les viene a la mente cuando viene este gráfico? Antes de avanzar, ¿alguien tiene algún comentario? Listo, sigamos. Es la alimentación, es decir, comemos, nos engordamos. ¿Quién? Más lento. Yo soy Natalia. Entonces come mucho y se engorda y camina más lento, ¿no es cierto? Exacto. Natalia, excelente. ¿Sí? ¿Quién más? ¿A quién más se le viene a la mente o tiene alguna reflexión sobre esta imagen? Yo creo que también Jenny. Démosle, ya le doy la palabra a Jenny. Démosle a Daisy que alzó la mano. Daisy. Bueno, lo que yo veo en esta imagen es como que una relación. Estamos viviendo en un mundo donde todo es rápido, fast food, rápido. Pero a veces nos olvidamos de los detalles.
Y para eso está el caracol que va despacio, pero va a llegar a algún lugar. Va despacio, ¿no? Entonces ahí tenemos un caracol que va despacio y el otro es fast food. Muy bien. Darwin. Yo veo ahí una comida no nutritiva con bajo contenido energético, y con esto pues no sostenemos nuestro cuerpo y por lo tanto decrecemos en el momento de dar todo lo que tenemos o de brindar toda la capacidad que tenemos. Muy bien, no nutritivo, ¿no? Jenny. Sí, también estaba con la misma interpretación en cuanto a la comida no nutritiva, que eso nos va a perjudicar tal vez de alguna manera en nuestro desarrollo o lo va a hacer un poco más lento. Es rica pero no es nutritiva, ¿no? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra reflexión se les viene? ¿Una cita? Pues está Yo, profe. Juan Pablo. Sí, lo que yo puedo ver es que sí, como decía todos los compañeros, hablamos de una rapidez, de pasar muy rápido las cosas por tratar de cumplir, pero nos limitamos a solamente cumplir y no disfrutamos de todo el proceso que nos conlleva esto, mientras que el caracol va lento, va seguro y va viendo, va observando y va disfrutando de lo que va haciendo. En cambio, con la rapidez muchas veces nos perdemos todo ese disfrute de la vida que nos lleva a un nuevo conocimiento. Eso, profe. Y esto tiene que ver mucho, muchas gracias, Juan Pablo, muy valiosas todas sus intervenciones y sus reflexiones sobre la imagen. Diana quería acabar el comentario. Sí, bueno, yo le relaciono los alimentos con que las vitaminas que no son buenas del cuerpo disminuyen el potencial que uno puede dar, mientras que con el caracol, el ir despacio, ir viendo bien a cada lado, pasando por esos caminos que a veces no son tan buenos, se va a llegar a conseguir las metas y uno va a sentir esa tranquilidad y paz de haberlo hecho bien, sin acelerarse. Muy bien. Y eso es la reflexión que han dicho ustedes y que termina Diana y que también lo dijo Juan Pablo al final, es un poco la gráfica, ¿no? En el primero tenemos fast food, como lo dijo, si no me equivoco, Daisy. Tenemos la fast food, que al final nace con McDonald's. Ustedes si pueden ver esta película de el fundador en Netflix o en las redes de McDonald's, es el fundador creo, sí, con Michael Keaton, habla de la historia de McDonald's. ¿Quién vio en los últimos días algo referente a McDonald's en la última semana? ¿Quién vio? Alguien de ustedes sí vio, estoy seguro de eso. Alguien vio, y en esa película hablan sobre cómo nació el concepto de fast food. El concepto de fast food es que es una compañía, es una hamburguesa que se hace igual para todas las personas y tiene una producción en serie, una producción en canela y no tiene variación. El producto siempre es el mismo, ¿sí? En Quito, en Beirut, en Miami, el McDonald's siempre produce la misma hamburguesa. Por eso es la producción en serie, ¿sí? Ese es el concepto de la fast food. ¿Quién vio una referencia sobre McDonald's esta semana? Es casi como prueba esto. ¿Quién leyó las 19 formas de prototipar? ¿Quién leyó el artículo de las 19 formas de prototipar? Que les puse para poder hacer el prototipo. ¿Quién leyó? ¿Mónica leyó? ¿Sí? ¿Diana también leyó? En una de las 19 formas de prototipar está el prototipado en roles. Y ahí sale el prototipado cuando el fundador de McDonald's en la película, a los que no han visto, es una buena película para emprendedores, ¿sí? Él les hace, y para prototipado también, él les hace, dibuja en un parqueadero el restaurante, ¿sí? Si alguien ha visto ya esta película, o leyó el artículo de las 19 formas de prototipar, dibuja en un parqueadero el restaurante y les pone a todos a simular cuál es el proceso de producción de la hamburguesa. Entonces, eso es lo que le hizo famoso a McDonald's, y por eso McDonald's es lo que es, porque tienen un proceso estandarizado de producción de la hamburguesa, y todas las hamburguesas son iguales, ¿sí? Todas. Eso lo que nos genera es esa diferencia de que a nivel educativo, si aplicamos métodos FAST y métodos prefabricados y preconcebidos, vamos a tener siempre la misma calidad de alumnos y los mismos resultados.
¿Y qué decía, estimado Marco Einstein, sobre la posibilidad, qué pasa si hacemos las mismas cosas todo el tiempo? ¿Qué no logramos? ¿Qué decía Einstein? Tiene esa frase famosa sobre que no es de Steve Jobs, es de Albert Einstein, pero muchos creen que es de Steve Jobs. ¿Se acuerda, Marco? Sí. ¿Qué decía? ¿Cómo es la frase? Bueno, respecto a la pregunta, digo, si hiciéramos todas las cosas o repitiéramos las cosas que seguimos haciendo, pues no habría cambio, no habría mejora. Seguiríamos siempre en lo mismo. Y la clave es ir innovando, ir adaptándonos a los nuevos cambios para lograr sacar adelante, en este caso, a la educación. Sí, Albert Einstein decía, no podemos obtener resultados distintos si hacemos las mismas cosas todo el tiempo. Y después Steve Jobs se apropió de esa frase. Y eso tiene que ver mucho con el fast food y la slow food, ¿sí? Y esto genera todo un movimiento mundial. De aquí nació mi idea de escribir el paper inconcluso de modelos urbanos y de modelos de gestión urbana. Les recomiendo cuando pase la pandemia que hagan este viaje cortito en bus. Yo lo hice, y si tienen carro en carro, a 1 día y medio de Quito, a Pijao, Slow City, en el eje cafetero de Colombia. Es sumamente accesible, parece baños en costos frescos, ¿sí? Y vale la pena. Pijao, y hay una comunidad de ciudades, así como nosotros tenemos los pueblos mágicos. ¿Quién conoce cuáles son los 4 pueblos mágicos del Ecuador? A ver, ¿quién conoce cuáles son los 4 pueblos mágicos? Eso es parte del pensamiento crítico y de la pedagogía conectivista, estar conectados con el entorno. Esos pueblos mágicos deberían conocer nuestros niños. A mí cuando vivía en Ibarra me traían a Quito. Deberían de haberme llevado a un pueblo mágico que quedaba muy cerca de Ibarra. ¿Quién ha oído de los pueblos mágicos en el Ecuador? Verán que ustedes son docentes, son letrados, son historiadores, son geógrafos, son naturalistas, son científicos. El profe sabe todo. ¿Se acuerdan? El profe sabe todo. No hay nada que no sepa el profe. Y mientras de menor edad el profe más sabe. Ya cuando va creciendo el profe y va llegando a las edades avanzadas, ya sabe la especialidad. Si ya va el profe de mate, no le voy a ir a preguntar temas de química. Pero el profe de las edades iniciales sabe todo. 4 pueblos mágicos, no me acuerdo los 4. Cotacachi, Patate, y me faltan 2. Ay. Alausí. El Valle de la Eterna Primavera. No sé si es Saruma, es uno que queda por Loja, pero googleen y me ayudan. También pueden googlear, no se queden ahí atónitos con mis preguntas, sino para eso también tienen el Google, ¿sí? Entonces creo que es Cotacachi, Patate, Azogues, y no sé si es Azogues incluso, creo que es otro que no es Azogues. Y me falta otro más. Ahora creo que hay más. Saruma, no conozco Saruma. San Gabriel también, entonces no son 4, son más. Entonces los colombianos, en vez de declararse pueblos mágicos, se adscribieron una red internacional que se llama los Slow Cities, las ciudades lentas. Miren, yo conocí Pijao, el primer pueblo sin prisa de América Latina, y me pareció más bonito Patate, que no lo conocía, que Pijao. Pero claro, en Patate hay mucho movimiento para hacer una Slow City, pero tiene algunas características de estas Slow City. Esas características, para que ustedes sepan que hay un modelo pedagógico lento, es menos de 60,000 habitantes, ojo, menos de 60,000 habitantes, hay un tránsito lento, casi no hay vehículos, y hay una economía sustentable, ¿sí? Economía circular se llama, producen y consumen lo que producen. Entonces no hay desperdicio de orgánicos, no hay grandes cadenas, y eso tiene mucha aplicación con la educación, porque en la educación estamos teniendo un gran problema, que el COVID también lo ha manifestado, ¿no? Que es un tiempo cautivo. Ha habido una pérdida de la infancia. Hemos perdido la infancia, más aún, más cercanos en la urbe. Tal vez María Zuquilanda creo que trabaja más con componente. ¿Dónde trabaja usted, María? ¿María Zuquilanda está presente o se fue un ratito? Sí, profe, yo trabajo en el sur de Quito. Ya, entonces no está tan lejana. Pero tenemos muchas... en el hipercentro, en la ciudad, se pierde, hay muchos de estos conceptos, ¿no? Omnipresencia televisiva aumentada por el COVID enormemente. Los chicos no dejan la computadora, no dejan la televisión, tenemos un gran problema ahí,
¿sí? El mismo efecto de estar encerrados genera eso. Sobrecarga de tareas infantiles, que ya lo planteaba creo que Daisy ustedes, ¿no? En el modelo educativo, esta sobrecarga de tareas estudiantiles. Yo realmente estoy feliz con la educación virtual. Mis hijos también creo que están más felices. Les faltan los amigos, todo eso, pero a nivel de tareas están felices. Porque antes les tiraban a matar. 5, 6 de la tarde, 7 de la noche, era insoportable. Y hay un declive de las enseñanzas artísticas, ¿sí? Entonces, esto es lo que ha venido pasando. Ya esto se genera el modelo Slow, ¿sí? Y se genera este pensamiento, ¿no? De Maurice Holt en el 2002. Todos estos modelos no son de ahora. Son modelos que vienen implementándose y van teniendo un resurgimiento en estas épocas actuales. Maurice Holt, a propósito de la Slow School, decía: las escuelas lentas posibilitan la invención y la respuesta al cambio cultural, mientras las escuelas rápidas se limitan a servir siempre las mismas hamburguesas. ¿Sí? Por eso les hacía la reflexión de la hamburguesa. Entonces, esta es una reflexión acerca de la Slow School. Y Jan Domenech, en el 2009, escribía especie de decálogo de las Slow School. Educar debe ser una actividad lenta. Educación en menos es más. Yo tengo una alumna que me puso eso en una recomendación. Por eso con ustedes dando más despacio en el anterior, me tomó la clase y me lo puso. La educación es un proceso cualitativo, ¿sí? El tiempo educativo es global e interrelacionado. Cada niño y niña necesita un tiempo específico para aprender, ¿sí? No van todos al mismo ritmo. Hay diferentes velocidades. Para aprovechar el tiempo hay que priorizar, ¿sí? Hay que priorizar. Hay que devolver el tiempo a la infancia. Hay que quitarles de esos temas que les quitan el ser niño, ¿no? Redefinir el tiempo de los educadores también es importante. Por suerte, para eso, en la modernidad ha avanzado mucho. En 2009 tenemos nuevas tecnologías. La escuela tiene que educar el tiempo. Las composiciones horarias tienen que ser diferentes en las escuelas. Y yo creo que también en las maestrías, pero todavía nos falta mejorar, a mí en particular también. La educación lenta forma parte de la renovación pedagógica. Desde el año 2009, bajo esta escuela de Holst también, es muy importante que le prestemos atención a la educación lenta. A veces vamos muy rápido en las aulas, vamos muy rápido. Yo en esencia estoy atrasado y tengo que ir más rápido, pero trato por lo posible por no hacerlo. Y estoy pensando en cambiar la composición del horario. Listo. Y de aquí tenemos la experiencia de Fructus Gelaber en Barcelona, que ustedes podrían investigar, que tiene las siguientes características: horarios con franjas amplias y flexibles. Esto es algo que no lo hacemos, no lo hacemos. Yo cuando vi las escuelas del siglo XXI también vi que hay muchas franjas que son bien amplias, no son tan concentradas. Se da importancia a dimensión relacional y creación de vínculos emocionales. Esto que ya lo dijo Narcisa, creo, yo lo dijo alguno de ustedes, ¿no? Verónica o Narcisa, no sé quién fue, pero dijo, los tiempos, sí, Narcisa fue, tiempos que se dedican a la lectura, a leer. Yo estoy teniendo problemas con el tema de lectura, ¿no? Estoy teniendo problemas porque están muy hiperconectados. Y ahí hay un gran aspecto que es cómo podemos involucrar a abuelitos voluntarios al modelo educativo. Justo tenía una conversación con mis tíos que son pedagogos el día jueves, y decían que ellos se van a jubilar a los 60. Les dije, malas noticias, la jubilación en el mundo está cambiando y nos vamos a jubilar a los 70 años, ¿sí? Los que no tenemos las aportaciones. Esto, bueno, malas noticias para los jubilados, o los que queríamos jubilarnos a los 60 y teníamos esa fortuna. Buenas noticias para el mundo es que no nos vamos a jubilar a los 60 porque se ha aumentado la edad de productividad de la gente. Y claro, hay un gran problema con toda esta gente que se jubila a los 60 y que hace hasta los 80 años, que normalmente están activos y productivos. Entonces, en este modelo de Slow School, la idea es volverlos a involucrar y también volver a involucrar a profesores jubilados, a ex maestros, sí, que se jubilaron, pero que ya no tienen tanto plata para viajar todo el tiempo y necesitan sentirse productivos. Entonces, hay un modelo para involucrarles. Hay una atención a la expresión oral, al trabajo en silencio, a hablar despacio y a la escucha activa, ¿sí? Es muy importante. Hay el conocimiento del propio yo, a aprender, al mindfulness, es muy importante en este modelo del Slow School, y se puede aplicar recursos como los teatros con familias en cursos superiores, ¿no? Entonces, involucrar a la familia,
generar esos nexos. Sí, entonces eso es la Slow School. Yo siempre en esta parte, no me coincide con el cierre del curso, vamos a cerrarlo hoy a las 10, yo ya veré cómo manejo mejor los tiempos, pero quiero enseñarles un video y darles enseño el trabajo práctico que lo vamos a hacer hoy en la tarde. Les voy a enseñar un pequeño video. Dejan compartir, me avisan si se oye, ¿ya? Con respecto a la Slow School. Y me gusta mucho este video porque me hace la reflexión de cómo podríamos implementar los sistemas de Slow School dentro de nuestras comunidades educativas, en especial cuando pasemos la pandemia. Lo vengo presentando desde antes de la pandemia, pero en la pandemia también me llamó mucho a la reflexión porque me coincidió que tuvimos que adoptar a nuestros abuelitos en nuestras casas cuando empezamos con el pánico de la pandemia, muchos de nosotros, y claro, el modelo educativo cambió totalmente, ¿no? Ya teníamos, el rol es diferente, y como que se ha perdido, y esto es parte de la pérdida cautiva de la infancia, ¿no? Ahora tenemos muchos abuelitos que siguen trabajando, antes no los teníamos tanto, ahora les hemos estirado esta parte productiva, pero muchos de ellos no están, y hay que volverlos parte de este núcleo educativo, ¿no? Y esta podría ser una excelente aplicación de la innovación educativa y que no requiere necesariamente tecnología y también ayuda a mejorar mucho el componente y el tejido social. Yo creo que es muy importante que trabajemos mucho en nuestros modelos educativos con el tejido social. Nos quedan varias partes nos falta la parte de modelos y nos falta la parte de técnicas y adicionalmente nos falta la parte del Kahoot. Sí van a tener una ventaja porque vamos a tener el Kahoot en la tarde. Me voy a dejar de presentar la lámina, vamos a cerrar aquí la clase.